Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya listos con nuestro primer entrevistado de hoy. Es el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, Fernando, ¿cómo estás? Mucho tiempo, pero bueno, siempre un gusto hablar contigo. A ver, cuéntame un poquitito la situación de Estación Central, que es una comuna que es bastante simbólica de un montón de situaciones que pasan aquí en Santiago, particularmente en su nudo más cercano al centro, que tiene que ver con una alta convivencia en edificios, ustedes tienen una de las poblaciones inmigrantes más altas de la capital. ¿Cómo se ha estado viviendo particularmente estos últimos días después ya de iniciado este proceso que se llama paso a paso? Bueno, sí, mira, Fernando, la verdad es que pese a todos los pronósticos, porque hubo mucho pronóstico con respecto a Estación Central, a mí mucha gente me decía, bueno, Estación Central va a ser como una especie de epicentro del coronavirus de Chile. La verdad es que siempre hemos mantenido números muy moderados, y eso nos ha permitido ya estar en fase de preparación, y somos candidatos a pasar a fase 4, ya así lo ha dicho el ministro, pero la verdad es que lo tomamos con mucha tranquilidad. Ha sido un trabajo muy arduo, muchos meses, en conjunto con la comunidad, en conjunto con el sistema metropolitano de salud central, en conjunto también con los distintos funcionarios municipales. Hemos hecho una pega bien de terreno, acercando servicios a la gente. Hemos tenido también muchos oficinas móviles, mucho el IFEBUS en su momento, el Google 10%, acercando trámites, clave única, bueno, y la verdad es que eso ha ayudado también, obviamente, a que la gente no tenga que ir al centro de la ciudad o al centro de la comuna, y nos ha permitido tener números muy moderados, Fernando, que nos tienen bastante tranquilos por ahora, pero los últimos informes, por supuesto, hemos tenido pequeñas alzas que van en línea con lo que está pasando en el resto de la región, y eso nos tiene obviamente preocupados, porque se viene una fecha, tal como tú lo dices, la comuna está centrada en una comuna que tiene mucho movimiento, mucha población flotante. En tiempo de prepandemia llegamos a casi 2 millones de personas al día que pasan por el eje Alameda, más los 150.000 habitantes que tenemos, y por supuesto se vienen, no sé si viste ahí la prensa hoy día, me imagino que sí, ¿cierto? Por ejemplo, las autopistas ya están casi en los niveles pre-COVID, el eje Alameda también va subiendo, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, tenemos los 4 terminales de buses más importantes con el permiso interregional. Yo ahí fui bastante crítico porque me parece que el permiso interregional, si bien es cierto, es una buena medida. Hay que entender que cuando uno lanza una medida como esa, también tiende a congestionar, a saturar equipamientos como los terminales de buses, como la autopista también. Tenemos la estación central, donde desde la Alameda tú puedes llegar a la región de O'Higgins, vale decir, también es un equipamiento nacional o interregional al menos. Entonces, todo lo que se está anunciando muchas veces viene con yapa para la comuna de Estación Central. Por ejemplo, a mí me anunciaron la fase de preparación el mismo día que lanzaban también el permiso interregional. Entonces me dieron la yapa del permiso, porque eso me afectó obviamente en la movilidad. Entonces, bueno, tenemos que estar muy pendientes de los números y por supuesto también de las medidas de autocuidado a la gente. Sí, hay un punto en el ámbito de, por ejemplo, la situación escolar en Estación Central. ¿Cómo es, Rodrigo Delgado? Mira, la verdad es que hemos tenido meses de mucho, bueno, al principio mucho ensayo y error, porque la verdad es que esto sorprendió al mundo entero y por supuesto la inequidad territorial y social que ya afectaba al aula presencial, por supuesto ha afectado mucho más al aula virtual, por razones obvias, por conectividad, ¿cierto? Ayer comentábamos en una reunión de alcalde un hecho que a lo mejor muchas veces la gente no sabe, pero con la apertura, por ejemplo, de las comunas, o sea, pasar de cuarentena, fases de preparación y siguiente, bajó, por ejemplo, la conectividad de los niños a las clases, Fernando. Entonces la gente se preguntará por qué. Es porque los niños ocupaban los celulares de los papás para conectarse. Entonces el papá, la mamá, al salir a trabajar, dejó a ese niño muchas veces sin el celular para poder conectarse en la clase. O sea, así muchas veces dramáticos son las situaciones que tenemos que vivir. Nosotros hemos hecho compras de dispositivos, de tablets, de entrega de guía. Hemos tratado, obviamente, que nuestros niños estén conectados, pero siempre, obviamente, en comunas populares
se corre el riesgo de que no siempre esté el compromiso total de la familia, no siempre esté la conectividad necesaria, el equipamiento, las condiciones económicas, y eso ha sido obviamente algo muy duro en trabajar. Nosotros abrimos una guardería en los colegios hace algunos meses y han sido todo un éxito, y por supuesto hay muchas realidades. Tú hablabas, por ejemplo, de la población migrante. Sí. Me ha tocado ver cómo, por ejemplo, muchos migrantes que lamentablemente viven en estos más llamados CITES, ¿cierto?, que son estas propiedades con 60 familias, 70 familias, 3 baños, 2 baños. A veces ellos tenían que dejar para salir a trabajar a sus niños encerrados con un candado en una pieza de 2x2. O me tocó ver niños de 11 años cuidando a niños de 5 años, o sea, durante todo el día. Entonces son realidades muy dramáticas que obviamente tenemos que ir corrigiendo en la medida de lo posible con la vuelta presencial, pero siempre asegurando la estabilidad también sanitaria. Ahora, te cuento que una primicia, nosotros estamos ya trabajando en un plan piloto porque estamos testeando, por ejemplo, con PCR de salida, ¿ya? Eso ya lo empezamos a hacer. De hecho, este sábado vamos a testear a todos los vocales de mesa del plebiscito y a toda la gente que trabaja en el plebiscito con PCR de salida, que es una tecnología muy nueva en Chile. Tiene casi la misma efectividad que el PCR tradicional. Y también estamos preparando un piloto para que los niños, o al menos la enseñanza media, pueda ir volviendo progresivamente a clase, pero con testeo de PCR de salida al menos una vez a la semana, cosa de generar una especie como de burbuja educativa esos días, en donde todos se testean una vez a la semana los que están entrando, y así poder detectar, por supuesto, casos, por ejemplo, como COVID positivo asintomático, que es lo más complejo. Estamos conversando con el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Rodrigo, y ese PCR de salida que tú dices que se va a implementar, ¿cómo se obtiene? ¿Ustedes lo compraron directamente? ¿Se lo acceden a través de algún vínculo institucional con algún organismo del Estado? ¿Cómo llegaron a ello? Sí, el PCR de salida que estamos aplicando para el plebiscito lo adquirimos a través de una alianza público-privada. O sea, la verdad es que el costo para el municipio es prácticamente cero. Tuvimos la suerte, ¿cierto?, de poder hacer la gestión con una empresa chilena que funciona en Puerto Varas, que se llama Cura. Son emprendimiento nacional, y ellos lograron tener este testeo de PCR de salida y lo están, entiendo, comercializando en Chile y en el mundo. Y ellos me ofrecieron una donación para hacer testeo en la comuna, y a mí la verdad es que me pareció del todo oportuno hacerlo justamente con los vocales de mesa, porque van a estar la jornada juntos, ¿cierto? Hay mucha preocupación por ese día del plebiscito. Ellos van a estar, digamos, si es cierto, con muchos protocolos de seguridad, pero el testeo masivo a los vocales de mesa se había descartado. Me pareció hacerlo así, y también con los funcionarios municipales que van a trabajar ese día. Entonces, ese testeo va a ser en la alianza público-privada con Cura y con la Mutual de Seguridad, y el testeo de los colegios lo vamos a hacer directamente con MinSal, que también ellos están empezando a hacer también sus primeros pasos en el PCR de salida. Yo lo hice un día y no es más que, obviamente, una muestra de salida en un frasquito. La verdad es que es muy rápido, muy cómodo, y a las 3-4 horas está el resultado. Así que la verdad es que es bastante revolucionario. Creo que eso puede cambiar un poquito las condiciones, por ejemplo, del aula, de la sala de clase, porque el PCR tradicional obviamente es más invasivo, es más complejo. Los resultados están en 3-4 días muchas veces, en cambio acá están en 3 o 4 horas. Entonces, esa tecnología creo que también hay que siempre tenerla arriba de la mesa, Fernando, porque al final del día uno tiene que apoyarse en los nuevos descubrimientos científicos para justamente resolver problemas. Lo que pasaba hace 4 o 5 meses atrás no tiene nada que ver con lo que pasa hoy día en esta materia, ni el conocimiento de la enfermedad, ni en el conocimiento, ¿cierto?, de las nuevas técnicas, ni tampoco en el autocuidado de las personas. Yo creo que las personas han incorporado también, y hay que confiar más en la gente. Yo a veces escucho a muchos sectores como que la gente no ha aprendido nada. Yo creo que la gente sí ha aprendido mucho. Lo que pasa es que los desordenados se notan más que los ordenados, pues como el curso del colegio. Los desordenados éramos, me incluyo, éramos 4 o 5 y nos notábamos mucho más que los otros 30, por razones obvias, ¿cierto? Porque los desordenados siempre meten más ruido, qué sé yo, pero yo creo que la gran mayoría de la gente ha incorporado el aprendizaje de estos meses, y prueba de ello, ¿cierto?, que obviamente la tasa de contagio y la tasa también de mortalidad también lo ha reflejado. Estamos conversando con el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Rodrigo, en la acusación constitucional contra el ex ministro Jaime Mañalich, él hizo algo que normalmente no hace, que es pedir disculpas. Y le pidió disculpas a los alcaldes en particular.
Y yo me recuerdo que conversamos alguna vez en el momento en que él trató muy mal a los alcaldes, asumiendo que los alcaldes se estaban oponiendo a un montón de materias que tenían que ver con las primeras medidas, y así lo planteó él, porque estaban pensando en su reelección electoral, así lo dijo, y después no los incluyó de inmediato en las conversaciones o en la construcción de una mesa, eso fue más tarde. ¿Qué tanto se normalizaron o se mejoraron o las relaciones con el Ministerio de Salud? ¿Cómo están hoy día? No, mira, yo lo dije en ese momento, me tocó ir a La Moneda como presidente de la Asociación de Municipalidades también a reclamar formalmente en alguna oportunidad, ¿cierto? Justamente por algunos dichos del exministro Mañalich que nos parecieron tremendamente injustos. Me pareció injusto también cuando él en alguna comisión también, vía telemática, no recuerdo cuándo, dijo que los alcaldes éramos los culpables, que no se hayan vacunado a los niños contra la influenza, no sé si lo recuerda. Sí, también, por supuesto, me molestó muchísimo porque el acuerdo era suspender las clases en su momento, pero nosotros dimos todas las facilidades para esa vacuna, y si no se pudo vacunar en la fecha fue por quiebre de stock de la vacuna, no fue porque los municipios no quisieran. Bueno, ayer me lo preguntaron, yo creo que un acto de grandeza siempre es reconocer, por supuesto, cuando uno se equivoca. Creo que sí, el exministro tuvo varias oportunidades en las cuales pudo haber enmendado su rumbo con respecto a no pelear tanto con los alcaldes. Mira, Fernando, yo creo que la gente hoy día, o lo que a mí me dice, por ejemplo, la gente en la calle, es que la gente quiere ver a las autoridades unidas, más allá del color político, y quiere ver trabajando junto al ministro, con el alcalde, con la alcaldesa, con el subsecretario, con todos juntos, digamos, distintos sectores políticos, porque la gente cuando está en medio de la incertidumbre lo que busca es refugio, y el refugio físico, económico, pero también de alguna forma el refugio emocional, y el refugio emocional también lo da las señales de Estado. Yo creo que el ministro se equivocó muchísimo al pelear tanto, digamos, con los alcaldes, sobre todo de manera tan injusta, porque efectivamente lo único que queríamos nosotros era sumarnos a la estrategia sanitaria en ese momento. Y el tiempo nos dio la razón, Fernando, porque finalmente la estrategia de la trazabilidad, por ejemplo, que hoy día es clave, y que se nos pide muchísimo a los municipios que lo hagamos, por supuesto, fue lo mismo que quisimos hacer. Lo que pasa es que a lo mejor se hablaba otro nombre en ese momento. Nosotros lo que queríamos era los datos de las personas para poder ir a cubrir sus necesidades, aislarlas, ¿cierto? Llevarle kits sanitarios. Bueno, eso era. Entonces, la verdad es que... Ahora, yo creo que más que los nombres, más que un nombre Mañalich, alcaldesa Barriga, o alcalde Carter, alcalde Covino, alcalde Delgado, yo creo que esto pasa más por un tema de la rigidez del Estado. Lo hemos hablado más de alguna vez, Fernando, esto, ¿cierto? No creo que pase tanto por los nombres, sino que pasa porque un Estado muy rígido. Es un Estado que en situaciones de crisis colapsa, porque el Estado chileno es un Estado muy centralista, muy rígido. Entonces, a mí me parecería más oportuno, por ejemplo, un Estado, y esto ya tiene que ver con la discusión, a lo mejor constituyente el día de mañana, un Estado que le dé atribución a los municipios en tiempos de crisis, por ejemplo, no solamente cuando hay una pandemia, que esto es algo inesperado, sino que cuando hay un terremoto, cuando hay un incendio forestal, cuando hay situaciones, digamos, complejas en el país, los municipios puedan tener atribuciones distintas en el momento que se firman los decretos de excepción. ¿Ya? Y no esperar que se interprete una ley, no esperar que la Contraloría lo diga 3 meses después, porque eso obviamente genera muchas veces toda esta confusión. Actuar rápido es lo que la gente necesita, y yo creo que necesitamos un Estado más ágil. Y desde ese punto de vista, Rodrigo, tú mencionaste que probablemente vamos a tener, si la ciudadanía lo quiere, una discusión constitucional durante bastante tiempo sobre cosas que hay que modificar. ¿Cuáles serían las 3 primeras que se te ocurren en esa para agilizar el Estado y sobre todo para darle más valor a la participación y opinión de la ciudadanía en sus territorios? Primero que la Constitución el día de mañana establezca un porcentaje del gasto público que se va a hacer a través justamente de los municipios o los gobiernos locales. Ojalá pasar de administradores locales a gobiernos locales, de verdad. Digamos, los municipios en Chile tenemos muy poca autonomía para los requerimientos de la gente, y ahí también se abre otra discusión. Pero, por ejemplo, en otras constituciones en el mundo se habla, por ejemplo, no sé, el gasto público se va a ejecutar en un 30%, en un 35% a través de los gobiernos locales. En Chile eso con suerte llega al 10%, y tampoco está en la Constitución. Entonces, a lo mejor en la Constitución pudiese establecer
justamente que el gasto público se va a hacer a través de los municipios para llegar de manera más oportuna a los requerimientos de la ciudadanía. Otro tema, por ejemplo, igualdad de servicios básicos, no importando el territorio. O sea, vale decir que la salud, que la educación, que el deporte, que muchas cosas que son importantes para la ciudadanía no esté a merced de la inequidad territorial, ¿cierto? El áreas verdes, ¿cierto? Que no esté a merced de la equidad territorial, sino que también se establezca como igualdad de oportunidades en esa Constitución. Y obviamente también el rol de los municipios en los temas que a la gente también más le interesa. Por ejemplo, hoy día si tú haces un cruce, lo que a la gente más le interesa y la atribución que tienen los municipios es una pirámide inversa, ¿vale? Es decir, la gente le interesa hoy día, por ejemplo, la seguridad pública. Los municipios en Chile somos de los menos autónomos del mundo en seguridad pública. La gente nos exige a los alcaldes como si fuéramos, ¿cierto?, jefe de la policía, jefe de los fiscales, y con suerte podemos iluminar una calle o transformar un microbasural, ¿cierto?, en una plaza, digamos, pero nosotros tenemos muchas atribuciones. A mí me gustaría abrir la discusión, por ejemplo, con respecto a que existan policías municipales de tránsito de delitos menores. Yo creo que es una necesidad, por ejemplo, tener policías municipales en esos ámbitos, no estoy hablando tipo México, no, sino que estoy hablando de policías municipales, por ejemplo, de tránsito, en aquellas comunas que tenemos alta población flotante o terminales de buses, ¿cierto? Oye, porque sí, muchas veces tengo que rogarle a Carabineros, por favor, póngame un par de personas acá para regular el tránsito en época de verano. Bueno, a lo mejor el municipio puede tener eso, o el comercio ambulante, también poder controlarlo a través de una policía local de delitos menores, ¿cierto? Bueno, son discusiones importantes a la hora, o el tema, por ejemplo, de la autonomía que podemos tener los municipios a la hora, ¿cierto?, de ejecutar planes y programas. Por ejemplo, hoy día, esto está en la ley, Fernando, pero hoy día el Congreso, por ejemplo, no podría aprobar ninguna ley que recargue las arcas municipales, por ejemplo, sin financiamiento. Y sin embargo, se han aprobado muchísimas leyes que son finalmente para la galería y no vienen con ningún financiamiento asociado. Dos ejemplos: la ley Cholito, la ley, ¿cierto?, para tapar hoyo, que finalmente salió con bombo y platillo, porque acuérdate que no podíamos tapar hoyo en los municipios, nos dicen ahora pueden tapar hoyo, pero todavía no hay ningún programa, ¿cierto?, que le entregue a los municipios recursos para hacerlo, por lo tanto finalmente terminan siendo letra muerta. Bueno, hay tantas cosas que hay que discutir en esa eventual nueva Constitución, Fernando, y nosotros los alcaldes estamos preparando un documento al respecto, así que seguramente pronto lo vamos a anunciar. ¿Un documento en qué sentido? Un documento que habla justamente de las necesidades que puedan tener el debate constituyente, la modernización del Estado, cómo poder tener un Estado más ágil, un Estado más oportuno, justamente en temas como los que estamos hablando ahora y en otros temas más, digamos, pero que tienen que ver con cómo poder transformar a los municipios chilenos en verdaderos gobiernos locales y no solamente en meros administradores, porque hoy día lo que hacemos los municipios en Chile, más allá que la gente confía mucho en los municipios y tiene mucha expectativa, es muchas veces administrar programas que muchas veces vienen del gobierno central, muy limitados, y unos pocos municipios que son los que tienen más recursos, ¿cierto?, por más recaudaciones, son los que pueden tener capacidad de inversión directa, pero el resto de los municipios muchas veces lo único que hacen es administrar algunos programas, ¿cierto?, y no dan respuesta justamente a lo que la gente más necesita, Fernando. Sí, eso yo creo que también en octubre pasado, el mismo estallido social, lo discutimos tantas veces, que la gente tiene mucha confianza en los municipios, pero los municipios muchas veces no tienen la capacidad. Entonces, generar igualdad de oportunidades a través de los gobiernos locales, yo creo que puede ser obviamente un buen debate. Ahora, siendo realista, obviamente entendiendo que todo esto requiere recursos, pero yo creo que pasa por una distribución de los recursos, más que obviamente generar recursos nuevos. Por ejemplo, el Fondo Común Municipal, que ha sido tan golpeado, uno de los principales inyectores, ¿cierto?, del Fondo Común Municipal, por ejemplo, son las contribuciones. Veíamos y hemos visto, ¿cierto?, en reportajes incluso, cómo muchas veces hay tanta evasión y elusión de pago de contribuciones, ¿cierto? Mansiones gigantes, gente con muchos recursos, ¿cierto?, que no paga sus contribuciones o que pasa la propiedad como si fuera, ¿cierto?, un sitoriazo. Bueno, eso afecta, por ejemplo, a la recaudación local y municipal. Por ejemplo, la falsificación de permisos de circulación, que también muchas veces hemos denunciado, son 20.000, 25.000 millones de pesos al año que se pierden por falsificación de ciertos documentos, la revisión técnica, ¿cierto?, la licencia de conducir, son documentos que son vulnerables y que finalmente también afectan a las recaudaciones municipales. O sea, no solamente es más inyección de recursos, sino que hacer un Estado también más eficiente. Yo creo que es la discusión central de Fernando.
Rodrigo, sé que tienes una actividad y te quiero agradecer este contacto con Combinación Clave. Estaremos conversando luego. Que te vaya muy bien. Gracias a ti. Chao, chao. Un gusto. Cuídate. Chao.